No toda oración agrada a Dios. Por más sorprendente que esto parezca, hay peticiones que simplemente no son atendidas. No por falta de fe, sino porque ignoran principios que el propio Señor estableció. Miles de cristianos viven frustrados, esperando respuestas que jamás vendrán, porque no entendieron la forma en que el cielo opera. Santiago capítulo 1, versículo 5, no es solo una promesa. Es una revelación sobre el tipo de oración que mueve el corazón de Dios. Pedir sabiduría no es un acto automático, es una actitud espiritual que exige rendición, confianza y postura correcta ante el trono. La diferencia entre quien vive guiado por lo alto y quien vive tropezando en la oscuridad está en este único versículo. Y la mayoría aún no se ha dado cuenta de esto. Y si esto tiene sentido para ti, si buscar sabiduría directamente de la fuente es algo que realmente valoras, ya inscríbete aquí en el canal. Este espacio fue creado precisamente para quienes prefieren dirección divina en vez de conjeturas. Entre las muchas promesas contenidas en las Escrituras, hay una que brilla con intensidad singular. Una garantía que viene directamente del corazón de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, que a todos da liberalmente y sin reproche. Esta afirmación es más que una recomendación espiritual. Es una invitación explícita a la intimidad con el Creador. En lugar de presentar una lista de requisitos previos complejos o condiciones rígidas, Santiago nos muestra que la sabiduría celestial está disponible para cualquier persona que desee buscarla con sinceridad. Este texto no se dirige solo a los estudiosos o líderes espirituales, sino que alcanza el corazón del cristiano común, sediento de dirección en un mundo de incertidumbres. Lo más extraordinario es que esta sabiduría no necesita ser conquistada por mérito, ni negociada con sacrificios religiosos. Dios no la ofrece con reservas o salvedades, sino con generosidad abundante. El verbo da aparece con una fuerza que carga la imagen de un padre que se deleita en repartir aquello que es precioso. La sabiduría de Dios es santa, pura, eterna, y aún así, Él no la guarda para sí. Es como una fuente inagotable brotando sobre un suelo sediento. La promesa es clara: si pides, Él concederá. Eso desarma cualquier excusa de quien piensa estar abandonado en sus dilemas o confundido en sus decisiones. Al reflexionar sobre esta promesa, necesitamos considerar la profundidad de lo que se está ofreciendo. La sabiduría no es meramente información o acumulación de conocimiento, es la capacidad divina de ver las cosas como Dios ve. Es discernir el camino correcto en medio de opciones dudosas. Es mantenerse firme cuando las emociones intentan dictar el rumbo de la vida. En tiempos en que la voz de la cultura grita por atajos y soluciones rápidas, esta sabiduría se convierte en un ancla que nos impide ser arrastrados por la corriente de la superficialidad. La mayoría de las personas vive a merced de las circunstancias porque no ha aprendido a vivir a partir de la sabiduría de Dios. Toman decisiones movidas por impulsos, miedo, orgullo o vanidad. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por una palabra mal colocada? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no saber el momento adecuado para actuar? La sabiduría que viene de lo alto es la diferencia entre reaccionar en el calor de la emoción y responder con la serenidad de quien está conectado al trono de la gracia. Quizás nunca te has visto a ti mismo como alguien sabio, pero la invitación de Santiago desconstruye esa idea. La sabiduría no es un don para unos pocos privilegiados, es un regalo disponible para todo aquel que clama. El cielo nunca rechaza este tipo de petición. En lugar de callar o intentar resolver todo por tu cuenta, ¿qué sucedería si hoy simplemente te pusieras delante de Dios y pidieras con fe por esa sabiduría?
La respuesta ya ha sido prometida y viene de lo alto. Antes de mencionar la petición por sabiduría, Santiago presenta una serie de consejos que pueden parecer desafiantes a primera vista. Habla sobre tener alegría en las pruebas, perseverancia en las tribulaciones y madurez como fruto de esas experiencias. En este escenario, la mención de la sabiduría no es accidental. Surge como una necesidad urgente para quien está tratando de caminar con Dios en medio de los desiertos de la vida. La carta de Santiago fue escrita para cristianos dispersos, muchos de los cuales enfrentaban persecuciones, pérdidas y dilemas éticos. Ante todo esto, el autor bíblico no comienza ofreciendo consuelo emocional, sino invitándolos a buscar sabiduría. Esto nos revela una verdad profunda. La sabiduría no es un lujo espiritual, es una herramienta de supervivencia. El llamado de Santiago apunta a una fe práctica, activa y vivida en lo cotidiano. No se trata de una espiritualidad teórica, sino de una vida moldeada por la palabra en cada decisión, actitud y reacción. En un contexto de prueba, el creyente fácilmente puede ser tentado a actuar impulsivamente, murmurar o dudar del cuidado de Dios. Pero es en esos momentos cuando la sabiduría se vuelve esencial. Permite ver el propósito oculto en las dificultades y ver más allá del dolor inmediato. La sabiduría transforma el sufrimiento en pulido y transforma el caos en oportunidad de crecimiento. Santiago sabía que un corazón sabio ve los problemas desde otra perspectiva. Mientras muchos ven las pruebas como castigos, el sabio las ve como oportunidades para crecer en carácter y en fe. Esta visión no nace de emociones positivas, sino de la sabiduría que el Espíritu de Dios ministra en lo profundo. Por eso el texto conecta la sabiduría con la perseverancia. Uno depende del otro. Sin sabiduría no hay manera de soportar los procesos de Dios, y sin perseverancia no hay manera de madurar espiritualmente. Es notable que Santiago escriba con tanta claridad sobre cuestiones de la vida cristiana cotidiana. No está hablando con filósofos, sino con personas reales, con problemas reales. Al hacer esto nos enseña que la sabiduría que viene de lo alto no está separada de la vida común. Por el contrario, se aplica en el trabajo, en las relaciones, en las finanzas y en las luchas interiores. Esta es la belleza de la fe cristiana. No se limita al culto, sino que invade todos los aspectos de la existencia. Y la sabiduría es lo que permite que esta fe se mantenga viva, coherente y fructífera. Al observar la estructura de la carta de Santiago, entendemos que él coloca la sabiduría como fundamento, como algo esencial para todo lo que se desarrollará a continuación. La sabiduría no solo orienta, sino que sostiene. En un mundo repleto de distracciones y engaños, nos ayuda a mantener los ojos fijos en lo que realmente importa. Y tal vez, al reconocer nuestra verdadera necesidad de ella, podamos finalmente convertirnos en sabios de verdad. No toda sabiduría que parece sabia es, de hecho, venida de Dios. Esta distinción es fundamental para entender la propuesta de Santiago. Más adelante en su carta, en el capítulo 3, él mismo hará este contraste explícito entre la sabiduría terrenal, carnal y demoníaca, y la que viene de lo alto, pura, pacífica y llena de buenos frutos. Desde el inicio, por lo tanto, Santiago establece que el tipo de sabiduría que debemos buscar no es aquella adquirida solo por experiencia o estudio, sino la que es concedida directamente por el Padre Celestial. La sabiduría humana, aunque útil en muchos aspectos de la vida, es limitada, falla y frecuentemente está contaminada por intereses egoístas. Ya la sabiduría divina es perfecta, porque refleja el carácter del propio Dios. La sabiduría terrenal está muchas veces disfrazada de astucia. Es aquella que enseña a manipular, vencer discusiones, conquistar ventaja sobre el otro. Ella parece eficaz,
pero es impulsada por ambición personal. Por eso Santiago alerta sobre los frutos de esta falsa sabiduría: confusión, envidia y división. En contraste, la sabiduría de lo alto no busca ventaja, sino paz. Ella no inflama el orgullo, sino que promueve humildad. Ella no hiere, cura. Y es precisamente por eso que se vuelve esencial en la vida de quien desea seguir a Jesús con integridad. La sabiduría que viene de Dios también nos protege de decisiones precipitadas. En muchos momentos, los sentimientos intentan tomar el lugar de la razón, y las presiones externas quieren empujarnos hacia elecciones erróneas. Es ahí donde la sabiduría divina se manifiesta como discernimiento. Ella nos hace percibir lo que está detrás de las apariencias, revelando intenciones ocultas, caminos peligrosos u oportunidades alineadas con la voluntad de Dios. Una vida sabia no es aquella libre de errores, sino aquella que aprende a escuchar la voz del Espíritu antes de dar el próximo paso. Otro diferencial esencial está en la motivación. La sabiduría de lo alto es movida por el amor, por la verdad y por la obediencia a la palabra. Ella genera frutos que permanecen: paciencia, dominio propio, fidelidad y justicia. Mientras que la sabiduría humana busca reconocimiento y poder, la sabiduría de Dios nos conduce a la cruz, a la renuncia, al servicio, a la entrega diaria. Por eso es tan rara y al mismo tiempo tan valiosa. Ante esta realidad necesitamos ser sinceros. ¿Con qué tipo de sabiduría hemos orientado nuestras decisiones? ¿Será que estamos confiando demasiado en la lógica del mundo, en los consejos de quienes no temen a Dios, o en las fórmulas de éxito inmediato? La sabiduría verdadera no nace de fórmulas, sino de la presencia. Y para experimentarla hay que humillarse, escuchar y obedecer. Es un camino que exige rendición, pero que nos conduce a la verdadera vida. Antes de continuar, déjame preguntarte una cosa. En tu caminar, ¿has notado más influencia de la sabiduría del mundo o de la sabiduría que viene de lo alto? Comparte en los comentarios. Será interesante ver cómo esta diferencia se ha manifestado en la vida de cada uno. Al afirmar que Dios da liberalmente, Santiago no solo presenta una característica divina, sino que revela algo esencial sobre la forma en que el cielo se relaciona con nosotros. En un mundo donde todo parece condicionado a mérito, rendimiento o esfuerzo personal, el Padre Celestial rompe completamente con esta lógica. Él no da con medidas ni calcula cantidades basadas en rendimiento. La liberalidad de Dios está ligada a su naturaleza. Él es generoso porque es amor, y amar para Él es entregar sin restricciones. En Salmos capítulo 84, versículo 11, se nos recuerda que ningún bien niega a los que andan rectamente. Esta es la esencia del carácter divino, un Dios que se alegra en bendecir. Este principio de generosidad es muchas veces mal comprendido. Hay quienes piensan que Dios se da solo a los que merecen o a aquellos que se destacan en su vida religiosa. Santiago confronta esta mentalidad. El acceso a la sabiduría no depende de cuán espiritualmente preparado alguien se sienta, sino de la disposición a pedir. El texto no especifica si quien pide es débil, nuevo en la fe o lleno de fallas. Solo necesita reconocer su necesidad. Esta es la clave: humildad ante Dios. Es el corazón quebrantado el que activa la mano del Dios liberal. Cuando miramos a la historia bíblica, percibimos esta generosidad en acción. Salomón, por ejemplo, al verse ante la responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel, no pidió riquezas o victorias militares, sino sabiduría. ¿Y qué sucedió? Dios se agradó del pedido y no solo concedió sabiduría, sino también todo lo que Salomón ni siquiera había pedido. Primeros Reyes, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Este episodio refuerza la verdad enseñada por Santiago.
Dios no es mezquino con aquellos que lo buscan de corazón sincero. Otro punto fundamental es que esta liberalidad no tiene plazo de validez. Dios no está limitado por temporadas o ciclos favorables. Su mano está siempre extendida. ¿Cuántas veces has dudado en orar porque pensabas que habías pedido demasiado? ¿O porque sentías que no merecías más una respuesta? Santiago destruye este mito religioso. El Padre no se preocupa por cuántas veces pides, Él se preocupa por tu crecimiento y tu transformación. Conocer a este Dios generoso cambia nuestra postura ante la vida. Si Él es liberal en dar sabiduría, entonces no necesitamos caminar inseguros o confundidos. Tenemos acceso directo a la mente de Cristo, como afirma la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 16. Eso significa que al buscar sabiduría no estamos solo pidiendo soluciones, sino acceso al corazón de Dios. Y quien lo conoce de esta manera, jamás será el mismo. Tiago prosigue en su afirmación diciendo que Dios no solo da sabiduría, sino que lo hace sin reproche. Este detalle es profundamente transformador. Vivimos en una cultura marcada por la exigencia y el constante recuerdo de fallas. En muchas relaciones humanas, cuando alguien ayuda, frecuentemente esa ayuda viene acompañada de una exigencia posterior. No te olvides de lo que hice por ti. Pero Dios no es así. Él no nos lanza nuestros errores en la cara, no nos hace sentir vergüenza por haber pedido ayuda. Él es un Padre que ama sin vergüenza y que da sin humillar. Este aspecto de la naturaleza divina revela el corazón del Evangelio. La gracia de Dios no solo es el favor inmerecido, sino también la acogida constante, incluso cuando fallamos repetidamente. Cuando alguien se acerca a Él en busca de sabiduría, no encuentra desprecio o sarcasmo, sino una respuesta amorosa. El texto no solo ofrece un consuelo teológico, sino que cura heridas profundas en el alma de muchos que han sido rechazados o expuestos por aquellos que debieron haber acogido. Dios no es un maestro severo que espera que tú falle para reprenderte. Él es un Padre paciente, listo para enseñar tantas veces como sea necesario. Recordar esto es esencial cuando nos sentimos avergonzados por haber fallado o confundidos por no saber qué hacer. A veces, la sensación de fracaso es tan grande que la persona cree que ya no tiene más derecho a pedir a Dios. Tiago combate esta mentira. No existe límite para el número de veces que puedes buscar la sabiduría divina. El Salmo 136, que repite continuamente, porque su misericordia es eterna, es un recordatorio de que el amor de Dios no se agota, y su enseñanza tampoco. Este rasgo del carácter divino nos invita a una relación segura con el Creador. Cuando comprendemos que podemos acercarnos a Él sin miedo al rechazo, empezamos a desarrollar una fe más sólida. Esto también nos libera para aprender con más profundidad. El alumno que teme el castigo aprende menos, pero aquel que confía en el profesor se abre a crecer. Lo mismo ocurre con nosotros ante Dios. Saber que Él no nos va a humillar nos hace más audaces al pedir, al fallar, al intentar de nuevo. Esta realidad también nos enseña cómo debemos tratar a los demás. Si Dios no lanza en cara nuestras debilidades, ¿cómo podemos ser duros e impacientes con los errores ajenos? La verdadera sabiduría forma no solo una mente lúcida, sino un corazón compasivo. Y cuando nos dejamos moldear por este tipo de sabiduría, nuestra vida deja de ser una lista de aciertos y comienza a convertirse en un reflejo de la gracia que hemos recibido. Tiago, después de asegurar que Dios da generosamente, introduce un criterio esencial. Pídalo, pero con fe, sin dudar en nada. Esta es una exigencia que parece simple a primera vista, pero que conlleva un peso espiritual profundo.
La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar que Él está escuchando, dispuesto y listo a responder. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Pedir con fe no es un acto emocional. Es una decisión espiritual fundamentada en el carácter de Dios. Muchos piden sabiduría, pero no esperan realmente recibirla. Oran como quien lanza palabras al viento, más por formalidad que por convicción. Tiago denuncia esta postura. La petición sin fe es vacía y no moviliza el cielo. Dios responde al clamor sincero, que brota de un corazón que confía. Esto no significa que no tendremos dudas o momentos de incertidumbre, sino que nuestra confianza en Dios debe ser mayor que el ruido de las circunstancias. La fe es mirar la promesa y decidir que es más real que los miedos internos. Este tipo de fe también moldea nuestro comportamiento. Quien pide con fe se posiciona como quien espera una respuesta. Es decir, ya comienza a actuar de forma compatible con la sabiduría que vendrá. No se trata de un juego de adivinación espiritual, sino de una expectativa viva, activa, confiada. Muchas veces lo que falta no es la respuesta de Dios, sino la disposición de quien pide para obedecer lo que será revelado. La fe verdadera no solo clama, sino que también prepara el corazón para actuar. Vale recordar que esta fe no necesita ser perfecta, sino que debe ser genuina. Jesús dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, podremos mover montañas. Mateo capítulo 17, versículo 20. Lo que cuenta no es el tamaño de la fe, sino a quién está dirigida. Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos creer que Él, por su bondad, nos guiará. Él no depende de la grandeza de nuestra fe, sino de la sinceridad con que nos presentamos ante Él. Pedir con fe, por lo tanto, es más que un acto puntual, es un estilo de vida. Es decidir todos los días que Dios es digno de nuestra confianza, incluso cuando no vemos señales inmediatas. Y es exactamente en este ambiente de confianza que la sabiduría de lo alto encuentra espacio para manifestarse con poder, porque el cielo no responde a la duda, se mueve al son de la fe. La exigencia de pedir con fe, sin dudar en nada, no se trata de un ideal inalcanzable, sino de un llamado a la madurez espiritual. La duda aquí no es la excitación momentánea que puede surgir ante grandes desafíos, sino una postura interior de inconstancia, de quien no decide en qué voz confiar. Santiago confronta este tipo de corazón dividido. Él describe a la persona dudosa como alguien que es semejante a la ola del mar, agitada y llevada por el viento. Esta imagen revela el peligro de una espiritualidad inestable que oscila conforme a las emociones o circunstancias. En Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo advierte sobre la inmadurez que hace que seamos llevados por todo viento de doctrina. Una vida sin firmeza es vulnerable a la confusión. La mente oscilante no puede sostener la fe necesaria para recibir sabiduría de lo alto. Esto se debe a que su confianza en Dios es momentánea, dependiente de resultados inmediatos o de sentimientos favorables. Cuando todo va bien, ella cree. Cuando surgen los problemas, ella se hunde. Este tipo de oscilación impide que el corazón se firme en la promesa divina. Es como intentar construir una casa sobre arena movediza. La fe verdadera, por otro lado, establece raíces profundas en la roca que es Cristo. Incluso bajo tempestades, ella permanece. Y es en este suelo firme que la sabiduría florece. La duda, en este contexto, se convierte en un obstáculo espiritual porque revela un problema mayor, la falta de entrega total.
Muchas veces queremos la sabiduría de Dios, pero sin renunciar a nuestra propia lógica o deseos. Queremos la dirección de lo alto, pero aún atrapados en los consejos humanos o en nuestras preferencias. La mente dividida se vuelve incapaz de discernir la voluntad de Dios, pues vive entre dos señores. Jesús dejó claro que nadie puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y esto también se aplica a la confianza. O descansamos plenamente en Dios o permaneceremos como rehenes de la duda. Este tipo de inestabilidad genera frustración espiritual. La persona ora, pero no ve frutos, busca respuestas, pero sigue confundida. La razón: falta firmeza en la fe. Dios no es indiferente al dolor de quien duda, pero Él busca corazones que confíen en Él por encima de las circunstancias. La sabiduría que Él da no es para los que titubean entre alternativas, sino para aquellos que, incluso con miedo, eligen confiar. Eso no significa perfección, sino decisión. La fe es un paso firme hacia lo invisible, sostenido por la certeza de que Dios es fiel. Superar la mente oscilante exige disciplina espiritual. Es un proceso que involucra meditación en la palabra, oración constante y una elección diaria de alinear el corazón con la verdad divina. Al hacer esto, la fe se fortifica y la duda pierde espacio. Y cuando el corazón se estabiliza en la confianza, el cielo se abre con claridad. La sabiduría que antes parecía distante, ahora se vuelve accesible, porque Dios responde a la fe que elige permanecer, incluso cuando todo a su alrededor dice que desista. La metáfora usada por Santiago al describir al hombre que duda es vívida e inquietante. Él lo compara con la ola del mar, llevada y agitada por el viento. Esta imagen habla de algo que no tiene dirección propia, que no logra permanecer firme, siendo constantemente empujado por fuerzas externas. Es la fotografía espiritual de un corazón dividido que desea servir a Dios, pero aún se aferra a las estructuras del mundo. Tal persona vive en constante tensión, ora confiando, ora dudando, ora entregándose, ora retrocediendo. En Primera Reyes capítulo 18, versículo 21, el profeta Elías ya reprendía a Israel por cojear entre dos pensamientos, una advertencia que aún resuena en nuestros días. La inestabilidad del corazón dividido no es solo emocional, es espiritual. Ella revela una fe aún inmadura, presa de la necesidad de controlar. En lugar de confiar plenamente, el corazón inestable intenta equilibrar la fe con la lógica humana, la espiritualidad con la conveniencia. Pero el reino de Dios no opera en este terreno. La sabiduría de lo alto requiere rendición total. Es necesario descender del trono del yo sé lo que es mejor y dejar que Dios guíe con manos firmes y voz clara. Mientras el alma permanezca dividida, las aguas de la duda continuarán agitadas. Muchos viven esta realidad sin siquiera darse cuenta. Están siempre buscando señales, confirmando decisiones con todos a su alrededor, pero nunca descansan. Piden consejos a Dios, pero también consultan horóscopos, gurús y opiniones populares. Esta mezcla de fuentes revela la confusión interior. El problema no está en la búsqueda de ayuda, sino en la falta de un ancla segura. Y el único ancla capaz de mantener el alma firme es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice que tenemos esta esperanza como ancla del alma firme y segura. Sin esta firmeza, la mente continuará siendo como la ola del mar. Otro efecto de la inestabilidad es el desgaste espiritual. Vivir oscilando entre fe y duda consume energía, fragiliza la comunión con Dios e impide el crecimiento espiritual. Muchos creyentes se frustran por no ver avance en su vida cristiana, pero la raíz está en el corazón que aún no se entregó por completo. Dios no quiere solo una parte de nuestro corazón, Él quiere todo,
Y esta entrega total es el primer paso para experimentar la sabiduría que transforma, dirige y da sentido a la vida. Ante esto, es necesario hacer una elección: o vivimos a la deriva, como olas agitadas, o nos firmamos en la roca eterna. La sabiduría de Dios no puede habitar en un corazón dividido. Ella exige rendición. Y cuando finalmente decidimos confiar sin reservas, la agitación interna se calma. El mar interior encuentra paz, y la sabiduría de lo alto comienza a dirigir los pasos de quien ahora camina con firmeza. Cuando pedimos sabiduría a Dios, muchas veces esperamos solamente respuestas rápidas o orientaciones para decisiones difíciles. Pero la sabiduría de lo alto va mucho más allá de simples consejos. Ella actúa como una fuerza transformadora que comienza a moldear nuestro interior. Una de las áreas más impactadas por esta sabiduría es el ego. El corazón humano, naturalmente inclinado al orgullo, necesita ser disciplinado, y es precisamente en ese punto donde la sabiduría divina actúa con firmeza. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, está escrito que con los humildes está la sabiduría. Esto revela que sabiduría y orgullo no conviven en el mismo ambiente. La sabiduría de Dios no exalta el yo, la redimensiona. Ella nos ayuda a ver nuestros límites, reconocer nuestras fallas y depender de la gracia. Diferente de la sabiduría humana, que muchas veces alimenta la vanidad intelectual, la sabiduría celestial nos conduce a la humildad. Ella nos enseña a escuchar más que a hablar, a considerar al otro, a reflexionar antes de actuar. Este proceso no es instantáneo. Dios, en su paciencia, nos conduce paso a paso, trabajando nuestro carácter para que estemos aptos a recibir más de su dirección. Al actuar sobre el ego, la sabiduría también nos protege de muchos errores. ¿Cuántas decisiones desastrosas se han tomado por impulsos egoístas? ¿Cuántas palabras se han lanzado por orgullo herido? La sabiduría actúa como un freno para estas inclinaciones. Ella trae dominio propio, autocontrol y discernimiento. Ella nos hace pensar en las consecuencias antes de actuar. Y más que eso, ella nos transforma por dentro. El sabio no es solo alguien que sabe qué hacer, sino alguien que se ha vuelto más parecido a Cristo. Este proceso de modelar el carácter es continuo. Cada situación de la vida se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y acercarse a Dios. La sabiduría, cuando es bien recibida, nos saca del centro de nuestras decisiones y pone al Señor en el lugar de gobierno. Eso lo cambia todo. La vida deja de ser guiada por impulsos y pasa a ser orientada por principios eternos. Y cuantas más nos rendimos a la sabiduría, más nuestro carácter es pulido. Por eso, pedir sabiduría no es un acto para resolver solamente cuestiones externas. Es antes que todo un clamor por transformación interna, un deseo sincero de ser moldeado a la imagen de Cristo. Y cuando este proceso comienza, los resultados no aparecen solo en las decisiones tomadas, sino en la manera en que vivimos, reaccionamos y amamos. Porque la verdadera sabiduría no informa, ella forma. La sabiduría de lo alto no sirve solamente para decisiones estratégicas o desafíos morales. Ella es también una fuente poderosa de consuelo en las horas de dolor. En momentos de pérdida, sufrimiento o injusticia, la mente humana tiende a buscar explicaciones, muchas veces sin éxito. Es en ese momento donde la sabiduría divina actúa con ternura. Ella no borra el dolor, pero ofrece comprensión espiritual sobre el propósito, la eternidad y la soberanía de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios.
Esta verdad solo puede ser absorbida con sabiduría, pues va más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. El dolor tiene el poder de cegar, y es fácil perder la perspectiva cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En esos momentos, la sabiduría de lo alto nos conduce a la paz. Ella no nos da todas las respuestas, pero nos revela en quién confiar. Sabiduría, aquí, no es una ecuación lógica, sino una iluminación interior que alinea nuestras emociones con la esperanza. El consuelo que viene de Dios no ignora el sufrimiento, sino que lo transforma en herramienta de pulido. Cuando comprendemos que hasta el sufrimiento tiene propósito, no nos desesperamos. La sabiduría nos impide ser vencidos por la amargura. Además, esta sabiduría nos ayuda a discernir la presencia de Dios incluso en las sombras. Job, en la cima de su dolor, declaró: Él sabe el camino por donde ando, y probándome saldré como el oro. Job, capítulo 23, versículo 10. No fue el alivio del dolor lo que lo sustentó, sino la sabiduría de entender que Dios estaba actuando incluso en silencio. Hay consuelo en esto. Hay fuerza en saber que no estamos solos y que, incluso cuando no sentimos, Él nos está guiando con manos invisibles. Esta perspectiva cambia completamente nuestra postura ante las aflicciones. En lugar de rebelarnos o cuestionar, aprendemos a confiar y a crecer. La sabiduría de lo alto nos saca del papel de víctima y nos posiciona como hijos que están siendo moldeados por un Padre amoroso. Esto no niega el dolor, sino que lo redime. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche oscura gana un nuevo sentido cuando se ve con los ojos de la sabiduría. Por eso, cuando el sufrimiento llame a la puerta, no pidas solo alivio, clama por sabiduría, porque es ella la que revela lo que hay detrás del dolor, que sostiene el corazón vacilante y que transforma valles oscuros en suelo fértil para un nuevo tiempo. El consuelo que ella trae no es solo emocional, es espiritual, profundo y eterno. Una de las manifestaciones más preciosas de la sabiduría divina es el discernimiento del tiempo. Saber qué hacer es importante, pero saber cuándo hacerlo puede ser decisivo. Muchas decisiones correctas se convierten en desastrosas por ser tomadas fuera del tiempo de Dios. La sabiduría de lo alto nos enseña a andar al ritmo del cielo, a esperar, a avanzar, a retroceder o a permanecer, todo según la voluntad del Padre. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, está escrito: Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Esta verdad nos invita a salir de la ansiedad y a entrar en el descanso de la confianza. El problema es que el corazón humano es apresurado. Queremos respuestas inmediatas, puertas abiertas ahora, resultados instantáneos. Pero Dios trabaja con procesos y la sabiduría es la clave para entender esos procesos. Ella nos impide actuar por impulso, atropellar lo que se está construyendo o plantar en suelo aún no preparado. La sabiduría genera paciencia, y la paciencia nos perfecciona. Ella nos libra de decisiones prematuras y nos alinea con la dirección del Espíritu Santo. En muchos momentos de la vida cristiana, la verdadera fe se demostrará no en grandes acciones, sino en la capacidad de esperar. Y no se trata de una espera pasiva, sino activa, vigilante, obediente, perseverante. José, por ejemplo, recibió una promesa de Dios a un joven, pero solo vio su cumplimiento muchos años después, tras traiciones, prisiones y humillaciones. Lo que mantuvo a José firme fue la sabiduría que le permitió discernir que Dios aún estaba en control, incluso cuando todo parecía fuera de lugar. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esa sabiduría también nos protege de las comparaciones. Cuando discernimos el tiempo de Dios para nuestra vida, dejamos de mirar el tiempo de los demás.
comprendemos que cada uno tiene un camino, un proceso, una estación. Eso nos libra de la envidia, de la comparación tóxica y de la frustración. Quien anda en la sabiduría de lo alto entiende que no está atrasado, está siendo preparado. Y eso cambia completamente nuestra postura ante la espera. Por eso, cuando busques sabiduría, pide también discernimiento para el momento adecuado. Porque el plan de Dios, sin el tiempo de Dios, se convierte en una trampa. Pero cuando alineamos nuestro corazón con el compás del cielo, entramos en una dimensión de paz que el mundo no puede ofrecer. Y es en esa sintonía que se cumple la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Recibir sabiduría es solo el primer paso. El verdadero desafío está en vivirla. Muchos oran, reciben dirección clara de Dios, pero fallan en la ejecución. La sabiduría de lo alto no fue hecha para ser contemplada, sino practicada. Santiago inclusive es categórico en su carta al afirmar que no basta con ser oyente de la palabra, es preciso ser practicante. Santiago capítulo 1, versículo 22. La sabiduría que viene de Dios es viva, activa y transformadora. Requiere acción. Cuando es ignorada, se convierte en juicio, pero cuando es obedecida, se transforma en fruto. El problema es que aplicar la sabiduría puede ser incómodo. Ella muchas veces nos lleva a caminos más difíciles, a decisiones que confrontan nuestro ego, a actitudes que exigen renuncia. Pero es precisamente en este lugar donde la vida cristiana se vuelve real. La sabiduría no se nos dio para facilitar todo, sino para moldearnos a la imagen de Cristo. Y eso implica lucha. Vivir con sabiduría es tomar decisiones impopulares, es mantener la integridad cuando sería más fácil ceder, es amar cuando sería más cómodo alejarse. La práctica de la sabiduría también revela madurez. Ella se manifiesta en el día a día, en la forma en que tratamos al prójimo, lidiamos con críticas, administramos finanzas, conducimos nuestras palabras. La sabiduría no es solo un don espiritual, es una forma de vivir. Y cuanto más obedecemos a la dirección de Dios, más somos capacitados para recibir nuevas instrucciones. La fidelidad en lo poco libera lo mucho, y eso incluye la sabiduría. La vivencia de la sabiduría también nos protege. Muchas veces pedimos liberación, pero ignoramos los principios que el Señor ya nos enseñó. ¿Cuántas penas podrían ser evitadas si simplemente hubiésemos seguido la instrucción que recibimos? La sabiduría no nos blinda de las luchas, pero nos fortalece para enfrentarlas con discernimiento, fe y firmeza. Ella es escudo, brújula y alimento para el alma. Al buscar sabiduría, prepárate para obedecer. Porque Dios no desperdicia revelación con quienes no están dispuestos a practicar. Él entrega dirección a aquellos que caminan, y no a los que solo observan de lejos. La sabiduría de lo alto no es una teoría, es un viaje, y quien decide recorrerlo, aún enfrentando dificultades, será guiado por caminos de vida, paz y verdad. Uno de los campos más desafiantes para aplicar la sabiduría es en las relaciones. Sea en el matrimonio, en el entorno familiar, entre amigos o en el trabajo. Nuestras interacciones frecuentemente son afectadas por emociones intensas, palabras inapropiadas y actitudes precipitadas. La sabiduría de lo alto, sin embargo, no solo nos orienta sobre qué decir o hacer, sino que transforma la manera en que vemos al otro. Santiago, más adelante en su carta, describe que la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, luego pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Estas cualidades son indispensables en cualquier convivencia saludable. Relacionarse exige más que buenas intenciones, exige discernimiento. A veces es sabio callar.
En otros momentos es necesario hablar con valentía. La sabiduría divina nos enseña cuándo ejercer misericordia y cuándo aplicar corrección. Ella no nos transforma en personas omisas, sino en agentes de reconciliación. Es por la sabiduría que evitamos conflictos innecesarios y sabemos cómo manejar confrontaciones inevitables. No se trata de agradar a todos, sino de actuar conforme al Espíritu de Dios nos guía, incluso cuando eso nos saca de nuestra zona de confort. Además, esta sabiduría nos libre de responder con ira. Muchas heridas se perpetúan porque la reacción fue más intensa que la ofensa. La sabiduría nos enseña a escuchar con atención, hablar con ternura y actuar con equilibrio. Proverbios capítulo 15, versículo 1, nos recuerda que la respuesta suave aparta el furor, pero la palabra dura suscita la ira. En lugar de ser dominados por el instinto, aprendemos a ser gobernados por la sabiduría, lo que trae sanidad a las relaciones heridas. La sabiduría también nos ayuda a discernir quién debe permanecer cerca. No toda relación necesita ser mantenida a cualquier costo. Hay conexiones que drenan, desvían o contaminan. La sabiduría de lo alto no promueve el aislamiento, sino la protección. Ella nos guía a establecer límites saludables, a perdonar sin permitir ser manipulados y a amar con responsabilidad. Este discernimiento es precioso, especialmente cuando lidiamos con vínculos que exigen posicionamientos firmes, pero siempre sazonados con gracia. Relaciones restauradas, familias curadas, amistades fortalecidas, todo esto comienza con sabiduría. Y esta sabiduría no proviene de los libros o de la experiencia solamente, sino de la comunión con el Padre, cuando Él nos enseña a amar con equilibrio, a confrontar con respeto y a servir con humildad. Comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras conexiones diarias. Y es a través de esta sabiduría relacional que el reino de Dios se vuelve visible en las relaciones humanas. Muchas personas viven emocionalmente agotadas, dominadas por la ansiedad, la ira o una profunda tristeza. Y aunque buscan respuestas en terapias, filosofías o diversos consejos, la verdadera paz emocional solo puede encontrarse en la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría, además de ser racional, es espiritual y emocional. Ella penetra el corazón herido, reorganiza los pensamientos caóticos y calma el alma en tormenta. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es fruto directo de la sabiduría aplicada al interior del ser humano. La sabiduría emocional no anula los sentimientos, ella los ordena. Ella nos enseña a no negar el dolor, sino a procesarlo con madurez espiritual. En lugar de reaccionar impulsivamente a las ofensas, por ejemplo, aprendemos a perdonar. En lugar de entregarnos a la desesperación, aprendemos a confiar. La sabiduría emocional es la capacidad de percibir que lo que sentimos no necesita determinar lo que hacemos. Ella nos da dominio propio, claridad de pensamiento y estabilidad de alma. Esta dimensión de la sabiduría también nos protege de decisiones emocionales desastrosas. ¿Cuántas personas asumen compromisos por carencia, toman decisiones financieras por impulso o rompen vínculos importantes en momentos de ira? La sabiduría que viene de Dios actúa como un freno interno. Ella nos da tiempo para respirar, reflexionar y decidir con serenidad. Ella nos enseña que no necesitamos resolver todo en el fervor del momento, sino que podemos responder en el momento adecuado, con la postura correcta. Otro beneficio de la sabiduría emocional es la liberación de prisiones internas, heridas mal curadas, traumas del pasado, sentimientos de rechazo. Todo esto puede aprisionar a una persona durante años, pero la sabiduría de lo alto
Actúa como luz que penetra las regiones sombrías del alma. Ella trae entendimiento sobre el origen del dolor y dirección para la sanación. Y, cuando el corazón comienza a ser tratado, toda la vida se transforma. La emoción equilibrada se convierte en un suelo fértil para decisiones firmes, relaciones saludables y una fe vibrante. Buscar sabiduría emocional es en realidad un acto de amor propio y de reverencia a Dios. Él desea que vivamos en paz y no bajo el dominio del caos interior. Cuando pedimos esta sabiduría con sinceridad, el Espíritu Santo comienza un trabajo profundo de transformación. Y al sanarnos por dentro, Él nos capacita a enfrentar la vida con una nueva perspectiva, serena, firme y llena de fe. En un mundo repleto de voces y elecciones, tomar decisiones correctas puede parecer cada vez más desafiante. Muchas caídas espirituales y emocionales no ocurren por maldad, sino por falta de discernimiento. La sabiduría divina es, por tanto, una protección contra trampas escondidas, propuestas ilusorias y decisiones que parecen buenas, pero que llevan consecuencias devastadoras. En Proverbios capítulo 2, versículos 6 a 8, leemos que el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la comprensión. Él reserva la verdadera sabiduría para los rectos, escudo es para los que caminan en la sinceridad. La sabiduría de Dios no solo orienta, también guarda. Esta protección no es automática, sino fruto de obediencia y comunión. La sabiduría nos alerta antes del error, nos inquieta ante el engaño y nos muestra señales que la lógica humana muchas veces ignora. Ella actúa como un faro en medio de la oscuridad, mostrando peligros escondidos y previniendo pasos en falso. Cuando el corazón está sensible a la voz del Espíritu, es posible percibir el peligro antes de que se materialice. Y esa sensibilidad es uno de los mayores tesoros que un cristiano puede poseer. Muchos errores graves ocurren porque se ignora esa voz interior. Dios habla a través de su palabra, de la oración, de la paz en el espíritu y hasta por las circunstancias. Pero cuando queremos algo a cualquier precio, tendemos a silenciar estas advertencias. La sabiduría de Dios siempre nos llevará por caminos seguros, aunque no sean los más rápidos o fáciles. Ella es la voz que dice, espera, cuando todos dicen, ve, o retrocede, cuando todo parece atractivo. Es en este contraste que se revela su verdadero valor. Además, la sabiduría también nos libra de las trampas del orgullo. Uno de los errores más peligrosos es creer que sabemos lo suficiente, que ya hemos vivido lo bastante para decidir solos. Esta autoconfianza exagerada abre puertas a decisiones desastrosas. La sabiduría, por el contrario, nos enseña a depender. No nos infantiliza, sino que nos madura. Y, en este proceso, nos preserva de dolores que podrían haberse evitado. Buscar la sabiduría como protección es un acto de humildad. Es reconocer que, por más experimentados que seamos, aún necesitamos la dirección del cielo. Y cuando esta búsqueda se convierte en diaria, constante y sincera, Dios responde con dirección clara. Él no quiere solo que tomemos buenas decisiones, Él desea librarnos de los caminos que nos alejarían de Él. Y para eso, la sabiduría es nuestro escudo más poderoso. El mundo actual está cada vez más ruidoso, polarizado y ansioso por respuestas. En este escenario, ser un testigo del Evangelio exige más que conocimiento bíblico, exige sabiduría. Saber cuándo hablar, cómo hablar y qué hablar es crucial. La sabiduría que viene de lo alto nos convierte en luz en medio de la confusión, una voz serena en medio del caos. Jesús dijo que sus discípulos deberían ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Esto revela que la misión evangelística implica tanto audacia como discernimiento, tanto valentía como sensibilidad.
La falta de sabiduría al momento de testificar puede cerrar puertas que deberían ser abiertas con amor. Muchos tienen buenas intenciones, pero se comunican con agresividad, juicio o prisa. La sabiduría nos impide transformar verdades eternas en instrumentos de condenación. Ella nos recuerda que el objetivo del testimonio no es ganar un debate, sino conquistar un corazón. Nos enseña a escuchar antes de responder, a comprender antes de corregir y, sobre todo, a ser el ejemplo vivo de aquello que predicamos. Además, la sabiduría nos ayuda a percibir las oportunidades que el Espíritu Santo nos concede. ¿Cuántas veces una simple conversación, un gesto de compasión o una actitud de humildad abren puertas para presentar a Cristo? La sabiduría nos mantiene atentos a esos momentos. Nos libra de la ansiedad de convertir personas a la fuerza y nos conduce a la sensibilidad de percibir el momento correcto para sembrar. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo aconseja que vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De este equilibrio es lo que transforma conversaciones en encuentros divinos. Testificar con sabiduría también nos protege del orgullo espiritual. Cuando la intención de compartir el Evangelio se mezcla con la vanidad de ser notado o la necesidad de probar un punto, perdemos el enfoque. La sabiduría de lo alto nos conduce con humildad. Nos recuerda que no salvamos a nadie, solo señalamos el camino. Y cuanto más nos vaciamos, más Dios nos usa como vasos de honor, instrumentos de reconciliación entre el cielo y la tierra. Pide sabiduría también para tu testimonio. Que tus palabras sean puentes, no barreras. Que tu vida hable más alto que tus argumentos. Y que tu presencia revele el carácter de Cristo aun cuando el mundo a tu alrededor elija vivir en la oscuridad. Porque quien es guiado por la sabiduría de Dios no solo habla de luz, se convierte en luz. No hay verdadera sabiduría sin humildad. La sabiduría que viene de lo alto no se manifiesta con ostentación ni con superioridad espiritual. Ella es silenciosa, firme y humilde. Por eso, Santiago en su carta conecta directamente sabiduría a la mansedumbre. ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Muestre por su buen comportamiento en mansedumbre de sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13. Esta mansedumbre es la marca de alguien que ha comprendido que todo conocimiento viene de Dios y que cuanto más se sabe, más se depende de Él. La humildad es el suelo donde crece la sabiduría. Los corazones orgullosos resisten la corrección, rechazan consejos y desprecian enseñanzas. Pero los humildes siempre están abiertos a aprender, incluso con los más simples. Esto no significa fragilidad, sino grandeza. La persona humilde no se ve como superior, sino como sierva del propósito de Dios. Ella no necesita ser reconocida por su sabiduría, porque ya se siente aprobada por aquel que todo lo ve. Esta seguridad interior es fruto de un caminar profundo con el Señor. Otro punto poderoso es que la sabiduría sin humildad se transforma en arrogancia. ¿Cuántos usan el conocimiento bíblico para humillar a otros o para probar su espiritualidad? Esta no es la sabiduría que viene de Dios, sino un disfraz peligroso de religiosidad. La verdadera sabiduría actúa con compasión, con paciencia y con gracia. Ella no busca aplausos, sino frutos. Y sus frutos son visibles en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los que no piensan como nosotros. La humildad también nos prepara para recibir más. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como afirma Santiago capítulo 4, versículo 6. Esto significa que cuanto más humildes somos, más acceso tenemos a las riquezas de la sabiduría divina.
La soberbia cierra puertas, la humildad las abre. La persona sabia nunca se ve como lista, sino como alguien en constante aprendizaje, dependiente de la instrucción diaria del Espíritu Santo. Esta disposición mantiene el corazón sensible, alerta y disponible para crecer. Buscar sabiduría, por lo tanto, es también un ejercicio de humildad. Es admitir que no sabemos todo, que necesitamos dirección, que siempre hay más que aprender. Y cuando estas dos virtudes se encuentran, sabiduría y humildad, nace la madurez. Una madurez que inspira, que sirve y que transforma. Porque no hay fuerza más poderosa que un alma sabia que ha aprendido a inclinarse ante Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5, no presenta un evento aislado, sino una invitación continua. Pedir sabiduría a Dios no es una práctica ocasional, sino un viaje diario de dependencia. No basta orar por sabiduría solo en momentos de crisis. La necesitamos para cada paso, cada palabra, cada elección. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, se nos instruye a reconocer al Señor en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Este reconocer involucra exactamente esta búsqueda constante de sabiduría. Es vivir con el corazón inclinado, atento y obediente. Esta dependencia no es señal de debilidad, sino de madurez. El mundo valora la autosuficiencia, pero el reino de Dios se mueve en la dirección opuesta. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Pobres de espíritu son aquellos que reconocen su necesidad, que claman por sabiduría no por estatus, sino por supervivencia espiritual. Ellos saben que sin Dios, incluso las buenas intenciones pueden generar grandes errores. A lo largo de la vida, enfrentamos situaciones nuevas, desafíos inesperados y personas difíciles. Y cada una de estas realidades exige porciones frescas de sabiduría. La sabiduría de ayer fue esencial, pero la de hoy también lo será. Esta búsqueda continua nos mantiene cerca de Dios, conectados con la fuente. Y cuanto más nos acercamos, más nos parecemos a Él. La sabiduría, al fin y al cabo, no se trata solo de saber qué hacer. Se trata de convertirse en alguien que refleja el corazón del Padre. Este viaje diario también nos protege de la acomodación. El peligro de quien ya ha recibido sabiduría es pensar que no necesita buscar más. Pero el verdadero sabio es aquel que clama todos los días, que no se apoya en el pasado, sino que se lanza al presente con fe renovada. Sabe que la sabiduría de Dios no es un stock almacenado, sino un maná diario que necesita ser cosechado con humildad y cuidado. Terminar esta serie de reflexiones no es concluir un aprendizaje, sino iniciar un compromiso de vivir con las rodillas dobladas, los oídos atentos y el corazón dependiente, porque la sabiduría que viene de lo alto es inagotable y aquellos que la buscan de verdad siempre serán guiados por ella. No importa la estación de la vida. Quien clama con fe, recibe, y quien recibe nunca más camina igual. Hay mucha gente caminando en la oscuridad por falta de una palabra correcta en el momento adecuado. Entonces, si este contenido habló contigo, compártelo con alguien que esté necesitando dirección. Y si aún no estás inscrito aquí, aprovéchalo. Hay mucho más de la sabiduría de Dios viniendo por ahí.